Infocorrosión.com presenta. Es un placer para mí poder presentar en esta oportunidad al ingeniero Guillermo Loaiza. Él es gerente general de productos Sedmix y también es el presidente del Consejo Asesor Latinoamericano de la SSPC. El tema que va a presentar el día de hoy es fundamentos en especificación, reparación, reforzamiento y recubrimiento de sistemas protectores para el concreto. Bueno, le doy la bienvenida a Guillermo. Guillermo, bienvenido, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, Nelson. Buenas noches con todos. Para mí es un gran gusto poder compartir aquí este webinar para esta serie de conferencias que se van a dar. Sí, es un gran honor. Efectivamente, como Nelson ha mencionado, mi tema es compartir los fundamentos relacionados a la especificación de recubrimientos protectores de concreto. Mi campo es la ingeniería industrial y cuento con un MBA con mención en gestión de sistemas integrados de aseguramiento de la calidad. Llevo ya 25 años aproximadamente en este campo, trabajando con Sedmix para ofrecer soluciones integrales para la mezcla, reparación, reforzamiento y protección del concreto. Estamos relacionados con todo el desarrollo del concreto como tal, en todos sus estados, en estado fresco y en estado endurecido. Estoy especializado en recubrimientos de protección por la SSPC y actualmente soy presidente de los capítulos ecuatorianos para la SSPC y para el ACI, que es el American Concrete Institute. Además, actualmente estoy liderando la Consejería Latinoamericana para SSPC. Y pues también soy miembro de varios comités en temas de reparación, de recubrimiento, en lo que es concreto, en hormigón, en ambas instituciones. Como también se ha dicho, soy gerente general de productos Sedmix. De los comités que formo parte, pues estos son algunos. Es el comité de normativas internacionales, el comité para recubrimientos comerciales, el ACI 515, que es para sistemas protectores de concreto. Son una relación muy importante que mantener cuando se trabaja en este campo. Ahora, como gerente general de Sedmix, estoy pues relacionado en dar soluciones integrales con la empresa en todos los aspectos de concreto, como mencioné. Soluciones que van desde aditivos para las mezclas del concreto en estado fresco, transporte, curado y pues luego cuando el concreto está en su estado endurecido, continuar con la atención en temas de reparación, de reforzamiento y de protección de la estructura. Comenzando ya en el tema como tal, les comparto esta imagen muy común en topar el tema esto entre los ingenieros relacionados al concreto, es el panteón. Las estructuras romanas siempre son un referencial para lo que es tratar temas de concreto. El concreto, hablo yo aquí de la nobleza del concreto. No sé si ustedes han escuchado el término. En el entorno mío es común escuchar que el concreto es noble. Al hablar de noble es pensar que tiene una durabilidad extrema, que resiste todo, en fin, que se lo puede tratar como sea al concreto y que va a resistir absolutamente todo lo que se le traiga y venga encima. Ahora, esa nobleza obviamente tiene muchos limitantes, es simplemente pensando en que el concreto es un material que es tan adecuado y que es tan flexible para diferentes usos que se piensa que puede resistir de todo y sabemos que no es así. Y dentro de lo que no resiste a todo es pues al tiempo. El concreto envejece y la velocidad a que esto suceda es consecuencia y depende de qué cuidado reciba.
Es importante que se tenga en cuenta que haya cuidados proactivos, que haya cuidados preventivos y también, pues, cuidados reactivos, ¿no? Alineados a lo que estamos conversando, que el concreto es esencialmente durable, pero está establecido que no es eterno. Los factores que determinan su durabilidad están relacionados con esto, es la exposición al entorno, la exposición a cambios físicos, el diseño del concreto, donde están involucrados temas de materiales, temas de resistencias, la exposición a cambios químicos, y yo aumentaría uno más aquí, que es a la manera en cómo ese concreto fue manejado durante su colocación. Aquí nosotros podemos ver dos ejemplos de estructuras de concreto adecuadamente protegidas. Son recubrimientos que van a dar una apariencia elegante, que hacen ver que la planta está en buenas condiciones, son funcionales y son duraderos. Esta es la intención que tiene el dueño del activo cuando nos contrata o cuando nos contacta para poder realizar la instalación de recubrimientos protectores, y podríamos pensar que lo único que se necesita es instalar el recubrimiento, pero generalmente nos encontramos con esto: estructuras de concreto que han estado expuestos a diferentes niveles de servicio en distintos entornos, bajo agentes varios, químicos o mecánicos. Y obviamente en estas condiciones aplicar un recubrimiento de manera directa no es recomendable. Está expuesto a un alto potencial de riesgo de que ese recubrimiento vaya a no ser exitoso en las intenciones de por qué fue colocado. Aquí tenemos los ejemplos de pérdidas de sección, se puede ver, ya los aceros de refuerzo. Más ejemplos: vigas expuestas a entornos agresivos, salinos, exposición a agentes mecánicos, tanques de almacenamiento, estructuras de hormigón, de concreto, en donde la colocación causa este tipo de fallas que estoy señalando, fallas que estuvieron inclusive ocultas. Se hizo la contratación del recubrimiento en base a una especificación, inclusive tomada de otros casos, y cuando entramos a este proyecto pudimos confirmar que primero esa especificación no era adecuada para este proyecto, y después que había un requisito de detectar cómo estaba la estructura realmente del tanque. Se encontró, sobre esto estaba colocado una mezcla cementicia, un masillado grueso de unos 2 centímetros aproximadamente, que se había colocado precisamente para que estas fases constructivas no se puedan ver. El momento de instalar el recubrimiento se pensaba que iba a poder colocarse sobre ese masillado, que estaba obviamente con una aparente mejor condición, pero se hicieron las pruebas respectivas para ver qué tan sólida y concisa era esa superficie, ese sustrato, y se detectó que en esta sección sonaba vacíos. Y obviamente al remover ese masillado se pudo constatar el porqué. Entonces el concreto, que es un elemento muy resistente en muchos aspectos, va a estar sujeto a que se va a deteriorar por diferentes razones. Hemos mencionado el uso, el entorno. Aquí podemos nosotros ver, esto es viguetas de concreto, son para precisamente hacer un ensayo en donde estas viguetas han sido colocadas acá con diferentes diseños de mezcla para cada uno, y se puede apreciar los diversos niveles de afectación que tienen por aguas sulfatadas. Entonces el concreto se deteriora. Aquí hay algunas viguetas que tienen un diseño de mezcla con una muy baja relación agua-cemento comparada a otras, y que tiene una mejor resistencia, pero igual van a verse afectadas por los agentes externos. Otro ejemplo a lo que es típicamente una afectación del concreto es la carbonatación, en donde la presencia de monóxido de carbono, de dióxido de carbono,
va a tener una afectación sobre esa superficie de concreto. Va a haber una reacción con el hidróxido de carbono presente en el concreto y esto pues va a llevar a que se dé la formación de carbonato de calcio. ¿Sí? Y eso es lo que da origen a la palabra, al término carbonatación. Cuando tenemos una reactividad alcalicílice, el alto nivel álcali que tiene el concreto y en nuestro entorno, en Ecuador, por ejemplo, que se utilizan cementos que tienen alto contenido de puzolana, eso causa y se relaciona que se dé esta reactividad que afecta también al concreto, efectos como este de aquí, y que luego tienen sus consecuencias, dejando expuesto a los aceros de refuerzo, y estructuralmente ya da indicios que debería revisarse cómo ha sido afectado el comportamiento de esa estructura. El ataque ácido, esto es un caso, lo comparto yo porque en una ocasión nos citaron a hacer la instalación de recubrimiento en un sitio en donde en la planta tenían a los perros libres y había una sección en donde el hormigón estaba altamente destruido y todo era consecuencia del ataque químico del nivel ácido de la orina de los perros que estaban sueltos. Permítame revisar si es que esto es un video que pueda hacer que nos corra. Bueno, no, lástima. En esta imagen que quería compartirles a ustedes, esto es diferentes materiales, carbonato, cemento, sílice, en donde se echó ácido. Cuando se echa el ácido en estos materiales, lo que sucede es que van a reaccionar al ácido y la evidencia de la reacción es, por ejemplo, lo que burbujea el compuesto por la reacción química. Y si hiciéramos lo mismo en una superficie de concreto y que esté protegida por un recubrimiento de manera básica inclusive, esa reacción química no va a darse. Ahora, manteniendo el concepto inicial de creer que el hormigón es noble, que va a resistir todo, ¿qué sucede cuando se piensa obtener un mejor concreto que sea tan eficiente en su relación agua-cemento, que se piense que se va a alcanzar una resistencia en donde el concreto no va a necesitar que sea recubierto? Me he topado con casos en donde hay profesionales de la construcción que han insistido en manejar estos criterios. Cuando el proyecto es nuevo, ¿qué consecuencias tiene? Luego ya pasa el tiempo, se evidencia que el concreto sí es verdad que una relación baja de agua-cemento va a contribuir a una mayor resistencia y una mayor durabilidad, pero va a continuar expuesto. Ahora, fijémonos en estas viguetas que tenemos en la imagen. Cuando nosotros tenemos una baja relación de agua-cemento, vamos a tener un concreto más compacto, más denso como tal. Y a medida que vamos subiendo la relación agua-cemento, la misma mezcla va a ser menos densa. Aquí se puede apreciar que ocupa un mayor volumen, y al ocupar un mayor volumen va a tener una mayor porosidad, va a estar presente en ese concreto y va a ser obviamente más débil. Eso ya contribuye a que sea menos resistente a los factores externos. De ahí la importancia que se relacione desde el origen del diseño de un concreto o un proyecto, que se estudie la factibilidad de que tenga la menor relación agua-cemento posible y además de eso se contemple la instalación de los recubrimientos de protección. Ahora, hablando de la vida útil de las estructuras de concreto, estas deben ser proyectadas y construidas de tal manera que bajo las condiciones ambientales, en las etapas del proyecto y además cuando sea utilizado conforme al proyecto, se conserven la seguridad, la estabilidad y la aptitud que se está buscando para el servicio de ese elemento de concreto. Es esperado que
que la estructura dé por lo menos 50 años sin que exija medidas adicionales de mantenimiento y reparo. Ahora, el concreto obviamente tiene una expectativa de durabilidad, de tiempo de vida mayor. Sí, estamos hablando entre 300 a 500 años como material, pero en términos completos, en base al diseño del elemento, en qué va a ser utilizado y todos los factores que he mencionado antes, 50 años es lo que se pensaría hasta el momento en que exija medidas de mantenimiento y reparo. ¿Cuál es el mejor método conocido para que esto se consiga? Es a través de un recubrimiento. ¿Por qué debe ser recubierto el concreto? ¿Por qué debe ser recuperado? ¿Por qué debe ser recubierto? Hay varias razones. Una es formar un revestimiento protector que también sea una barrera contra exposiciones químicas o abrasivas, como estamos evidenciando. Dar cualidades impermeabilizantes. Que las superficies estén a prueba de humedad y protegidas contra ciclos de congelación y descongelación. Reducir la permeabilidad. Que dé una facilidad de limpieza y desinfección, que además ayuda a controlar el polvo, mejorando también la estética, la apariencia de esa estructura. Y pues, además aportar con mejoras a la funcionalidad en temas de resistencia térmica, cualidades antideslizantes, cualidades reflectivas o de conductividad para esa superficie, para ese elemento de concreto. El ACI 515 señala que el mejor método conocido es proporcionar resistencia a largo plazo a través de un revestimiento que se escoge de manera adecuada. El hormigón, el concreto, generalmente está recubierto para proporcionar esas resistencias esperadas. Si el tiempo de vida útil de una estructura es deseado que cumple o que supere la expectativa de diseño, pues la manera de poder lograrlo es en base a esa protección con los recubrimientos. Aquí un recordatorio que el dinero que se utiliza en las reparaciones, dependiendo del momento en que se llegue a tomar las decisiones, puede llegar a ser hasta 125 veces más costoso de lo que hubiera resultado esa reparación si se hubieran contemplado antes, partiendo desde la fase de diseño. Muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Recubrimientos de protección. Cuando hablamos de la vida útil de la estructura y contemplamos ya las fases en las etapas constructivas, tenemos 4 periodos en donde comenzamos con la etapa de diseño, seguida de la ejecución propiamente dicha, ya del proyecto como tal, y luego vienen etapas de mantenimiento preventivo anterior a los 5 primeros años y el mantenimiento correctivo que es posterior al surgimiento de los problemas. Aquí podemos ver nosotros, cuando se toman las decisiones en la etapa de diseño, es más simple y efectivo poder relacionarlas a que sean con los mejores costos incurridos. Se escogen mejor los materiales, se puede relacionar mejor los diseños, cuánta agua va a utilizarse, cuánto cemento va a utilizarse. Va a ser menos costoso proteger una estructura de concreto nueva y de muy buena resistencia que hacerlo con un hormigón pobre, en donde inclusive a veces toca incurrir a reforzamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la fase de diseño en donde deben tomarse las decisiones. Demasiados casos hay en donde se pudo haber evitado y lamentablemente no se dio, a pesar de que se anticipa a quienes están a cargo del proyecto de incluir en esta etapa la aplicación de los recubrimientos industriales. Hemos visto muchas veces que se piensa erróneamente que el recubrimiento es una decisión arquitectónica o simplemente decorativa y después se pueden ver las graves consecuencias. Cuando estamos nosotros hablando
en que no se tomó medidas, además, ni en el diseño, luego en la ejecución tampoco no se toma consideraciones y tampoco se estableció un plan de mantenimiento preventivo, y solamente después de que se han hecho evidentes las fallas a la estructura, recurrimos al mantenimiento correctivo. Y como hemos visto, en cada etapa es geométricamente 5 veces más costosa que la anterior. Aquí el mantenimiento correctivo puede llegar a alcanzar hasta 125 veces el costo de lo que hubiera sido en el primer nivel de etapa. Y todo eso pudo haberse evitado. Los recubrimientos, con los diferentes niveles de protección, contribuyen a alargar la vida útil o al menos alcanzarla, es lo que estamos viendo. Y un recubrimiento adecuadamente especificado y seleccionado podrá superar una o más décadas de funcionamiento dependiendo del sistema seleccionado, de la intensidad del uso, el entorno operativo y el mantenimiento oportuno. Dar una vestimenta de protección adecuada al concreto es importante para protegerlo y prolongar su vida útil. Y antes de hacerlo, deben realizarse las inspecciones pertinentes que constaten el estado actual de ese concreto, es lógico, a través de una evaluación visual que determine las primeras medidas de la patología. La selección de los materiales es importantísima, eso no le cabe duda a nadie, pero también la técnica de corrosión que debe ser empleada y que depende del diagnóstico del problema son importantes. Las características de las zonas que van a ser corregidas, ¿sí? Y las exigencias de funcionamiento del elemento al que va a ser objeto la corrección. Se deben establecer las conferencias previas al proyecto, hacer la evaluación del activo, el establecimiento de requisitos, reparaciones previas requeridas, la especificación de los materiales, de los procedimientos en preparación de superficie y aplicación de recubrimiento, que van de la mano de la inspección y de la supervisión con procedimientos de seguridad industrial. Continuando en el criterio de cómo seleccionar el recubrimiento, el uso de los recubrimientos, a mí me gusta hacer la analogía que es similar a utilizar las medicinas. Se deben cumplir con estándares de fabricación y se debe tener claro cómo se van a utilizar, en dónde se van a colocar. No todos los productos son adecuados para todo, no toda medicina va a curar todo y deben ser recetados por un experto certificado como un PCS, que es el Protective Coatings Specialist. Esto está a cargo de quien especifica considerando el entorno que mencionamos, el uso que se va a dar, la idoneidad de los materiales que se seleccionan para el recubrimiento. Estos materiales potenciales también se aplica el criterio en lo que es reparación y reforzamiento. Debe haber una concordancia con los requisitos técnicos y del presupuesto. Obviamente el presupuesto siempre va a enmarcar el alcance del proyecto, pero ojo, debe verificarse siempre que los limitantes de presupuestos nunca contradigan el mínimo requerido especificado por el experto para cumplir la expectativa de vida útil del recubrimiento. Con eso, si nosotros con un cliente tiene estas necesidades, busca estos requisitos que sean cumplidos, proteger la estructura, facilitar la limpieza, mejorar su apariencia y que sea durable, pues es lo habitual pensar que primero se contacta al agente de ventas que va a ofrecer unos materiales para utilizar en este proyecto y consecuencia de esos materiales el instalador de recubrimiento según lo que el vendedor ha dado. Parte de este proceso es real y tiene que darse, pero es importante tener en mente que el agente de ventas no necesariamente va a ser el técnico especializado. De ahí que es más recomendable basarse y guiarse por un modelo similar a este en donde antes de pasar a saber cuáles materiales comprar, se trabaja en conjunto con un profesional que sepa cómo especificar. Entonces, este profesional va a generar una especificación en base a los requisitos y de esa especificación se parte a qué materiales van a ser necesarios, qué contratista
va a poder cumplir con esa especificación del proyecto y trabajar adecuadamente con esos materiales, y todo eso siguiendo las pautas de organizaciones como SSPC para prevenir ese deterioro, siguiendo igual lineamientos en seguridad industrial, protección ambiental y buenas prácticas de manufactura, cerrando el ciclo para cumplir las necesidades iniciales que el cliente está buscando. En esta selección de recubrimiento, el especificador, estamos constatando, estará capacitado para determinar la base de selección de esos materiales, los procedimientos de instalación y en base a la concordancia con las normas y guías del ACI, del ICRI y de la SSPC, por mencionar algunas organizaciones. El ACI y la SSPC proveen de normas para la preparación de superficies, instalación de recubrimiento sobre concreto, y es muy útil basarse en lo que el ACI 515 también nos determina, la SSPC SP13 para la preparación de superficie, en guías como la SSPC 20, que además también orientan a otras normativas que están relacionadas y necesarias para trabajar sobre concreto. Aquí despliego algunas más. Precisamente, ¿no? En temas de reparación nos guiamos por lo que el ICRI nos muestra, el ICRI 310, lo que es selección de materiales, perfiles de adherencia, otras normas de SSPC como la guía 12 para temas de iluminación. En el campo del concreto he visto muchos ejemplos en donde no se tiene una idea de cómo debe iluminarse dentro de un proyecto para poder hacer adecuadamente cada una de las fases. Aplicación, inspección, previa antes del trabajo, durante la ejecución. El ACI, el 562 con las guías para reparación y rehabilitación. Cuando se habla de instalación de FRPs, la SSPC también tiene certificaciones que ayudan a cómo instalarlo, y esto apunta también a guías como la de la ICRI 330 para cómo instalar FRPs basándose en las especificaciones del ACI 440. También lo que nos indica las pautas de entorno y especificación, la ISO con la 12944. Los estándares, como los que hemos revisado, deben ser usados correctamente. Cuando se referencia a un estándar o un procedimiento, es importante determinar la frecuencia, el criterio de aceptación o rechazo de las no conformidades y en base a eso determinar el tratamiento adecuado. Trabajando con concreto, un contratista puede certificarse en QP8, que es precisamente relacionada a la instalación de recubrimientos poliméricos sobre superficies de hormigón en base cementicia, ¿sí? La QP8, como menciono, también relaciona la instalación de recubrimiento y se puede sacar una especialización en instalación de FRP, que es nuestro campo, por ejemplo. Cuando comenzamos un proyecto para especificar, se va a partir en base a dos tipos generales para la especificación. El uno que va a ser un proyecto nuevo, una construcción nueva. Ahí no hay incidencias anteriores de otros recubrimientos o la edad del concreto, en fin. Y los otros proyectos son partiendo de reparación y mantenimiento, donde deba removerse o trabajar con recubrimientos anteriores, reforzamientos en FRP. En la especificación, la intención es promover el trabajo en equipo entre el propietario, el contratista, el proveedor del material y el inspector. Es lógico, ¿no? Es la única manera, con todos consensuados. Lo siguiente es apuntar a que el objetivo sea alcanzado y llegar a la meta a través de una protección adecuada de la estructura usando un buen sistema de recubrimientos. En la especificación es igual de gran importancia que el diseño especificado para esos recubrimientos cuente en su documentación con un formato bien estructurado y que éste contemple los siguientes componentes: el alcance y el tiempo del proyecto,
el objetivo del sistema de recubrimiento, por qué está siendo instalado, los materiales necesarios para ese proyecto, qué apariencia se va a buscar al final, y los puntos de verificación, los puntos de control para el aseguramiento y control de calidad. La especificación debe ser claramente escrita, de tal manera que pueda ser comprendida por todas las partes involucradas, que sea práctica para que el propietario pueda comunicar el resultado deseado del proyecto. La especificación debería anticiparse a los problemas que pueda el contratista encontrar. Armar diferentes escenarios, ¿no? Para poder saber cómo puedan ser potenciales soluciones de aplicarse. Y proporcionar al contratista los medios y métodos para que el trabajo sea cumplido. Entonces, con esto nosotros podemos ver, aquí comparto un ejemplo, es una tabla de materiales diversos y sus diferentes desempeños. Tenemos acrílicos, poliéster, epóxicos, vinílicos, epóxicos bisfenoles, novolax, poliuretanos, en fin, una variedad de recubrimientos. Y sus diferentes desempeños en adherencia, resistencia a álcali, resistencia a la penetración, qué tan flexibles son, coeficientes térmicos de expansión, resistencias químicas a la abrasión, en fin. Entonces, cuando se está especificando, en el concreto como en otras superficies, pero hablando del caso del concreto, es importante saber cómo complementar el uso de los diferentes elementos que puedan hacer un sistema de recubrimientos. Hay casos en donde se hacen combinaciones en el sistema de componentes epóxicos en una fase, instalación de poliuretanos, poliuro en otra fase, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al entorno que se vaya a dar, expectativa de ese activo que se desea que se alcance. Todo es cuestión de poder escoger efectivamente en base a los requisitos. Y no necesariamente como algunas veces se puede ver que se pueda tomar una decisión en función de precio, pensando que un material es menos costoso que otro y por tanto va a ser una mejor opción. Y otras condiciones, ¿no? Continuando con la tabla anterior. Dentro de la especificación, ¿qué pasa cuando queremos definir los espesores? La regla general es que a mayor espesor hay una mayor resistencia al impacto, eso es cierto. ¿Y por qué? Porque aquí podemos ver, ¿no? La forma en cómo se dispersa la acción de la carga. En el mayor espesor va a tener menos incidencia sobre el sustrato. Pero es importante también considerar que en el diseño los diferentes espesores alcanzados tienen que ir de la mano de las cualidades de la resistencia de ese recubrimiento. Hay casos en donde va a verse más adelante un ejemplo de las consecuencias que se puede dar pensando que un recubrimiento solamente por ser más grueso comparado con otra alternativa de diseño, inclusive con materiales diferentes, va a tener un mejor desempeño. Hay tecnologías, hay diseños que en un menor espesor van a tener una mayor resistencia y cualidades que otras tecnologías y otras alternativas a mayores espesores. Perdón. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La base del sustrato de hormigón de concreto en donde se hace la instalación del imprimante. El imprimante es la primera fase de adherencia al sustrato. Se aplican niveladores, resurfacers, morteros y el acabado final. Otro ejemplo, pero aquí estamos incluyendo también donde además se está contemplando la instalación de un FRP, en este caso es fibra de carbón. Igual, tenemos el sustrato de concreto, la imprimación, se utilizan pastas para poder pegar el reforzamiento que tiene que ser saturado por una resina epóxica para esa fibra, que después es completada la saturación, recubierta y luego va el recubrimiento protector como tal. Aquí en este caso estamos usando algunos de los productos Cermix en la línea del CarboWrap. Ahora, cuando una especificación está bien diseñada, es un hecho que origina
a un proyecto exitoso. Pero si la especificación no considera todos los factores que deben tomarse en cuenta y resulta en un mal diseño de esta especificación, eso va a acarrear múltiples inconvenientes que afectan al desarrollo del proyecto y que incluso más adelante pueden culminar con litigios judiciales extensos. Si una especificación tiene un lenguaje vago, tiene contradicción en sus requerimientos, hace referencia a uso de materiales incorrectos para ese proyecto, o inclusive si el proyecto no cuenta con una especificación, o que pueda darse también especificaciones copiadas de otros proyectos. Todo esto es una manera incorrecta de llevar acorde la especificación para el proyecto. Una especificación existente y demostrada eficaz para un proyecto no va a asegurar el éxito de otro proyecto, más aún si es utilizada sin considerar las condiciones, necesidades y uso propias del proyecto. Entonces, como les decía, aquí tenemos ejemplos claros en donde por pensar que lo que funcionó en otros casos o por comparar inadecuadamente desempeños de materiales, o por simplemente que no hay especificaciones. Aquí tenemos ejemplos. Acá a la derecha, en la imagen que estoy señalando, además de ser una superficie mal preparada, ¿sí? Es una superficie que estaba ya con niveles altos de deterioro y pérdida de sección del concreto y se pensaba que instalando un recubrimiento de alto espesor, aquí hay más de 6 milímetros. Además, yo no sé si de compensar bajarle el nivel de preparación de superficie. Con este espesor pensaban no tener que recuperar esto, que iba a aguantar y resistir, y miren ustedes cómo se rompe. Probablemente también aquí en el diseño de este material haya un bajo contenido de ligante epóxico, un exceso de contenido de agregado, y todos esos factores contribuyen precisamente a la falla que estamos viendo. En la esquina inferior izquierda, en cambio, vemos el otro espectro en donde, pensando en que se tenía una superficie de concreto suficientemente lisa, sin considerar que inclusive hay guías que indican que si está demasiado liso va a dar problemas, el desgaste es más notorio, es más evidente y es más acelerado. Aquí se hizo la instalación de recubrimiento de bajo espesor y obviamente no resistió el tipo de uso que se estaba dando en esta sección. Y si tenemos igual una superficie que ha perdido sección, que se ve el agregado como estamos apreciando en este ejemplo, y se pretende instalar un recubrimiento de una manera tradicional, hablemos de instalar unos 12 mils de espesor, y no se hizo nada previo a reparar este concreto, recuperar sección. Tenemos esto a la derecha aquí el caso, en donde se aplica el recubrimiento, las porosidades que había no van a ser selladas y tratadas adecuadamente, y estas porosidades, estas oquedades, son potenciales fuentes de origen para complicaciones más adelante. Ahora, con todo lo que hemos revisado, permítanme compartirles un caso armado aquí. Dentro del requisito, un cliente contempla que necesita proteger la superficie de concreto en su planta contra el ataque químico y mecánico. Hay requisito de cumplimiento de grado alimenticio, debe tener un excelente anclaje al sustrato y se debe recuperar la sección que el hormigón ha perdido durante todo el tiempo que ha sido expuesto directamente al alto desgaste. Esto se trata de un Saladin en una industria cervecera. Las condiciones de uso han dado que se dé todo este requerimiento y obviamente acentuadas por el entorno salino. Entonces, un sistema de protección es buscado que cumpla con todas estas características, que sea el resultado de la suma de las funciones de varios productos y de un proceso técnico complementario de instalación. El alcance de durabilidad diseñado a reducir la necesidad de tiempos de paras recurrentes, es lo que va a contribuir a la reducción de costos por toma de decisiones de mantenimiento.
¿Por qué está pidiendo todos esos requisitos de este cliente? Porque necesita que esta reparación tenga una alta durabilidad a largo plazo, de tal manera que no tenga que estar sufriendo lo que en otro caso ya había intervenciones fallidas por tratar de pensar que el recubrimiento solamente era lo único que se necesitaba para este proyecto. Entonces, tras revisar el requisito y revisar las especificaciones técnicas, lo que se determina es que en este caso se necesita para el sistema, en el anclaje inicial al sustrato, utilizar imprimantes de alta penetración, como el ZMix Primer o similares. La recuperación de la sección perdida del concreto se puede dar utilizando ZMix Depomix o similares que van a completar esa pérdida de sección del concreto como tal. La protección al ataque y desgaste químico y mecánico va a estar dado en el top coat, que para este caso se recomienda el ZMix Epovil. El requisito de grado alimenticio va a estar dado y cumplido especialmente únicamente por el top coat, porque este va a ser el que va a ser expuesto directamente y va a estar en contacto con la superficie. La resistencia a la compresión final va a estar dado por la resistencia y el espesor de cada uno de los componentes del sistema. El espesor y cantidad final colocado por metro cuadrado se va a dar en base a la especificación para cada componente del sistema y ha sido determinado para cumplir con una durabilidad de gran alcance en el tiempo. Entonces, con este caso nosotros podemos ver que la especificación requiere de la utilización de un sistema en donde cada fase de componente va a tener una función específica, en donde va a haber casos que como en conjunto van a aportar cada uno de ellos, como la resistencia a la compresión. Pero, por ejemplo, el recuperador de superficies, el recuperador de sección, perdón, no va a poder dar la cualidad de grado alimenticio. En este caso nos topábamos que se debatía por un técnico involucrado que no era necesario recurrir al sistema completo, sino que simplemente bastaba con la utilización del resurfacer. Se pudo determinar, haciendo la guía técnica respectiva, que el resurfacer no iba a cumplir con ese requisito de grado alimenticio, ni tampoco con otros. La resistencia química es menor, tiene resistencia química sin duda y tiene resistencia mecánica, pero no son las mismas de lo que van a complementar y dar los otros componentes del sistema. Otro caso similar podría ser en donde se pretenda, como he mencionado, que no se apliquen ninguno de los otros componentes del sistema y se quiera instalar solamente el recubrimiento final, el top coat, porque es el que tiene el grado alimenticio. Pero hemos dejado en evidencia que si no se tiene en cuenta los otros componentes en el sistema especificado, va a tener también potenciales complicaciones en el proyecto. Traigo a colación nuevamente cuál es la manera correcta de la instalación, y más aún si es que es utilizando un FRP. Entonces, ahora comprendemos que el sustrato va a ser protegido por el primer, que además desde el primer puente de adherencia, la pasta va a poder conectar la fibra que va a estar saturada y sobre eso se hace la instalación del sistema de protección de recubrimiento final. Como mencioné, descartar del sistema, obviar la selección de uno de sus componentes o reemplazarlo no adecuadamente a cualquiera de estos, podrá entonces reflejarse directamente en los resultados de durabilidad y anclaje que sean a más corto plazo de lo que necesariamente es esperado, y eso es una mala especificación. Concluyendo, la selección y especificación de un sistema de recubrimientos está dada por el cumplimiento del requisito técnico que parte de la necesidad del uso, del entorno y por la durabilidad al más largo plazo posible. Esta especificación está generada por un profesional técnico,
experimentado y certificado por un organismo internacional para la tarea. La selección del sistema, por tanto, se basará siempre a que prevalezca el requisito técnico sobre cualquier criterio de venta de materiales. Agradezco mucho su atención. Espero que la charla de esta ocasión haya sido de su provecho y pues claramente estoy a las órdenes en caso que haya preguntas. Guillermo, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. La verdad, ha estado súper claro, ¿ya? Pero tenemos una pregunta. Eso sí, tenemos una pregunta. A ver, José Olaya nos dice, ¿se debe tener en cuenta la temperatura del concreto para aplicar el sistema? ¿Y cuál es la temperatura ideal del concreto para aplicar, ¿no? este sistema? ¿Cómo evitar que ocurra el outgassing? Sí, gracias por la pregunta y por el comentario, Nelson. Sí, muy amable. Eh, no, totalmente, totalmente. El especificador debe tomar en cuenta en los factores a considerar, eso entra en el entorno. Debe verse cuál es la humedad ambiental y cuál es el grado de saturación de la superficie también, de la temperatura, totalmente, porque si se instala, recientemente tuvimos que hacernos cargos de un proyecto en donde son unos cuartos fríos y querían instalar unos recubrimientos a bajas temperaturas. Hay condiciones y hay materiales. En términos normales, un recubrimiento con éxito no va a dar problemas si la temperatura está sobre los 5 grados, ¿sí? Pero existen productos especiales que dejan trabajar a menores temperaturas. Hay que revisar las hojas técnicas, eso siempre es uno de los requisitos para especificar y ver cómo cumple. Pero en condiciones normales pensar en que por lo menos los 5 grados centígrados de la mano de revisar la hoja técnica como menciono, ¿sí? Y proceder con la aplicación, controlando periódicamente que la temperatura no cambie abruptamente, ¿no? Guillermo, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Han presenciado el webinar de Guillermo Loaiza, gerente general de productos Sedmix y también presidente del Consejo Asesor Latinoamericano de la SSPC. Y en la ponencia Fundamentos en Especificación, Reparación, Reforzamiento y Recubrimiento de Sistemas Protectores para el Concreto. Muchas gracias, Guillermo, y hasta una próxima oportunidad. Muy amable, muchas gracias también. Ha sido un gusto.